Bueno, la palabra de Dios en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos muchos cambios. Y uno de los cambios que más tenemos es, no sé si logran ver ahí al centro del frente, pues ya tenemos un nombre. Hace 8 días me preguntaba la hermanita Talis, ¿por qué? ¿Quiénes somos o qué? Bueno, hoy quiero, hermanos, ya de una manera formal decirles que somos Casa de Fe. Y quiero explicarles por qué Casa de Fe, porque fíjense ustedes que todo tiene un porqué. Todo el logo tiene un porqué. Casa de Fe, ¿por qué? Ustedes recuerdan que en la iglesia primitiva los estaban perseguidos porque no querían, ¿no? Los romanos no querían que se llevara a cabo el evangelio. Entonces, no sé si ustedes sepan esta historia, la historia del pescadito que nosotros profesamos y que muchos de nosotros, bueno, yo sí lo tengo en el coche, tenemos pescaditos en el coche, porque dice, ahí va un cristiano. ¿Y por qué se pone ese pescadito? Fíjense que en la iglesia primitiva, pues ellos andaban en casas y alguien primero ponía la primera parte del pescado. Y entonces si había otro cristiano y sabía que en esa casa, lo ponían afuera, y sabían que en esa casa era una casa de oración, una casa donde se predicaba la palabra o se estudiaba la palabra, el otro cristiano cerraba el pescadito. Y entonces se decía que esa era una casa de oración. Así es como empezó la iglesia primitiva, así es como comenzamos nosotros. Y esa es la historia del famoso pescadito que nosotros traemos, algunos en los coches, ¿verdad? Y por eso nos decimos cristianos. Entonces, yo creo mucho, y se los he dicho mucho, mis amados hermanos, que así como el inicio va a ser el fin. Muchas de las cosas que vimos en el principio, en Génesis, es más, Génesis es un paralelo de Apocalipsis. Obviamente en los evangelios, en el Nuevo Testamento, los evangelios, el inicio de la iglesia cristiana sería un paralelo de lo que va a ser el fin de la iglesia cristiana. Entonces, no los quiero asustar, pero así es. Creo yo que muchos de la iglesia cristiana vamos a ser perseguidos. Lo dice su palabra, la palabra de Dios dice que por causa de Él vamos a ser vituperados, vamos a hacer muchas cosas. Entonces yo creo, y las cuestiones políticas están dando, que muchas cosas nos van a perseguir en la iglesia. Al grado tal que vamos a regresar a esa iglesia primitiva, a las iglesias en las casas. Entonces de ahí viene el nombre, casa. Y si ustedes se fijan, es como una casa. Y hay otra característica. No sé si sepan qué es esto, esta parte. Alguien por ahí me dijo, es un fuego. Parecido, pero no necesariamente. Aquí se los pongo, perdón, hermano, porque no ven bien. Es la zarza de Moisés. Es la zarza en la cual, aquí está mi hermanito, para que no se... Es la zarza que cuando Dios se presenta a Moisés y que no se extinguía. Es un fuego, el Espíritu Santo es sinónimo del fuego y nosotros queremos que ese Espíritu Santo no se extinga en nosotros, que cada uno de nosotros cada día lo vaya acrecentando más. ¿Y por qué fe? Creo que la fe es lo que nos mueve, sobre lo cual los cristianos estamos cimentados, sobre esa fe. Y la fe es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leímos ahorita Gálatas 2:20 y decíamos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que nosotros queremos es, o cada uno de los que estamos aquí es, que Cristo se vea reflejado en nuestro testimonio. Que eso que éramos antes, ahora ya no seamos, ahora seamos ese nuevo hombre que hoy somos. Y que todo lo que vivía yo antes en la carne, ahora lo viva yo en el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Si nosotros logramos conseguir eso, mis amados hermanos,
somos unos verdaderos cristianos. Y ahora, ¿qué otra cosa? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, por eso me atreví a ponerle este nombre, los que estamos aquí tenemos demasiada fe. Dios escogió, y también así lo creo, hermanitos, siento que, yo les decía ya estamos en una travesía que creo que estamos llegando al final de los tiempos. Ya estamos entrando. Y al entrar en ese final de los tiempos, también dice Dios en su palabra que Él iba a separar al trigo de la cizaña. Y hoy creo que esta iglesia, esta casa de fe, está el trigo. Todos nosotros, Dios nos escogió para estar en esta casa. Y por algo pasamos la travesía que pasamos, ¿verdad? Pero no se puede tener fe sin que pases esa travesía. Y entonces, miren, ahora sí, ya vamos a entrar, esta fue nada más la mera introducción, vamos a entrar a lo que es ya el tema, que el tema es, pues, fe, la fe. Vamos a empezar ahora sí que por el principio, ¿no? Y no sé si ustedes se sepan el versículo de la fe. ¿Alguien sabe dónde está? Hebreos 11.1. En Hebreos 11.1 nosotros podemos ver la definición de fe. Y aquí la vamos a ver en dos versiones. Primero la vamos a ver en Reina Valera, porque es la que siempre pues la conocemos, ¿verdad? Y en Hebreos 11.1 dice, del lado izquierdo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo lo entiendo, pero como siempre les busco otras versiones para que entendamos mejor el concepto. Miren del lado derecho, en la versión Arcas Fernández, ¿cómo lo dice? Por la fe, vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades que no vemos. Si yo lo resumo a mis palabras, yo digo que la fe es la garantía de las cosas esperadas. ¿Cuáles cosas? Las celestiales. ¿Se acuerdan que creo que hace 15 o hace 8 días, no me acuerdo, hablábamos que Dios quiere quitar esa barrera? El cielo debe de estar aquí en la tierra. Entonces, si yo tengo la fe, la garantía de que las cosas que están en el cielo van a estar aquí en la tierra, voy a tener fe. Eso es realmente la fe, esperando que las cosas celestiales las podamos nosotros palpar, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros tengamos esas bendiciones. Pero ¿qué pasa? A veces no lo podemos hacer, ¿no? Por nuestra carnalidad, por nuestras cosas, entonces no lo podemos hacer. Pero veamos en Hebreos 11, voy a ver el concepto en el Strong. Y miren, es en la concordancia Strong, aquí donde dice fe, es el 4102. Voy a darle doble clic para que nos diga la concordancia Strong qué es. En griego se dice pistis. Y pues la definición para nosotros sería persuasión, credibilidad, moralmente, convicción. Pero me quiero ir más abajo, donde dice específicamente la confianza en Cristo para la salvación. Entonces, esa es la fe. ¿En dónde nuestra fe debe de estar montada? Como dice la palabra, en la roca, en Cristo. Nuestra fe debe de estar montada ahí. Entonces, ya definimos fe, ya definimos en dónde está. Ahora, vamos a ver qué se necesita para tener esa fe. Miren, permítanme mostrarles este diagrama. Este diagrama, yo les decía, viene de Hebreos 11.1, porque ahí es donde se define todo el capítulo de Hebreos, todo el capítulo 11, ustedes pueden ver, y ahorita lo vamos a estudiar rapidito, pero ustedes pueden leer qué significa la fe. En este caso, lo resumí a que la fe es la garantía de las cosas celestiales. Ya lo puse más facilito, ¿no? Creo que esa definición
a mi punto de vista es más definida. Perdón, hermanos. Porque la Reina Valera, al ser castellanizada, a veces yo siento que como que nos perdemos en esa traducción. Es la que todos utilizamos, la gran mayoría, es la primera que nos llegó a nosotros como mexicanos y como desde el idioma español, pero por eso yo utilizo varias versiones para que entendamos las cosas. Pero bueno, aquí la fe yo diría que son la garantía de las cosas celestiales. Les digo, creo que ahí está mejor definido. Y vamos a ver algunos casos. Dice que lo primero que tenemos que tener para entrar a la gracia es la fe. Si yo no tengo fe, no puedo ser salvo. Para que yo sea salvo, primero debo confesar con mis labios que mi Señor Jesucristo es mi Salvador. Y entonces en ese momento yo entro a lo que es el regalo que Dios nos da, que es la gracia, ¿no? Pero también nos dice que si yo no tengo fe, yo debería de tener fe como un grano de mostaza. ¿Para qué? Para mover montes. Si yo tuviera fe como ese grano de mostaza, le diría a ese monte que se moviera. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Cuántos en este momento podríamos decir, quiero que se mueva ese monte? ¿Qué tanta fe tenemos? La fe en Jesucristo, poniendo primero nuestro Señor Jesucristo, en que sí puede ser real, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, pues ¿cómo vas a estar con nuestro Señor? Porque muchos llegan al Evangelio, llegan son evangelizados, inclusive hacen la oración de fe. ¿Y qué pasa? Pues nada más están ahí. Dicen, sí creo en Jesús, pero tu fe la activas, porque esto es una activación. Ahorita vamos a ver cómo la fe es un ejercicio que nosotros tenemos que ir llevando. Y así como un ejercicio es paulatino y es siempre, 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 ¿verdad? Acuérdense que también la fe es sinónimo de justicia. Ven que ya hemos visto esa parte donde... aquí estamos hablando de la justificación. Nuestro Señor Jesucristo nos justificó y a través de esa justificación, lo que decía el punto 1, entramos a lo que es la gracia. También lo que nuestro Señor Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos cuando llega al templo y les dice, lo más importante de la ley no es la ley en sí, era la justicia, la misericordia y la fe, que ellos no tenían. Yo no sé si tenían justicia o no, porque si no caería en el fariseísmo, caería como ellos en que señalaban y decían, pero misericordia no tenían. Y fe tampoco tenían los escribas y los fariseos. Por eso cuando nuestro Señor llega, ellos no conocen el tiempo, no saben que Él realmente es el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahí cuando habla con ellos les dice, porque están hablando del diezmo, y les dice, es necesario diezmar, pero también es necesario tener justicia, tener misericordia y tener fe. No puedes tener justicia si no tienes fe. Y la justicia, porque la justicia viene por parte de Jesucristo. Entonces, es muy difícil que tú lo hagas, ¿verdad? Aquí es donde les digo, la justicia de Dios es por medio de la fe. Lo podemos ver en Romanos 3:22. La justicia es a todos los que creen en nuestro Señor Jesús. Y todo esto, me falta una. Todo esto lo debemos de llevar en nuestro corazón. Si tú no tienes, puedes tener muchas cosas, pero si en tu corazón no habita esa fe de Cristo Jesús, entonces pues no tienes mucho. Recuerden que nuestro Señor dice, Él desnuda cada uno de los corazones. Él sabe lo que nosotros pensamos, Él sabe lo que nosotros realmente ya tenemos aquí, sea bueno, sea malo. Y todo esto, estos 7, estos 7 pasos, Dios, si ustedes se fijan, va por pasos, ¿no? Primero entramos a la gracia, después vamos activando nuestra fe y así va subiendo de nivel hasta que
llegamos al catartizo. ¿Se acuerdan del catartizo? Que es el proceso que Dios nos lleva para que lleguemos ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Que seamos similares a nuestro Señor Jesús. No lo vamos a conseguir. Sabemos que en este cuerpo carnal no lo vamos a conseguir. En esta tierra donde hay muchas cosas y aparte el mundo, porque acuérdense que nuestro enemigo es el mundo. Entonces, estando el mundo allá, no lo vamos a conseguir. La única manera con la cual podremos llegar a esa estatura del varón perfecto es a través de la fe y que Dios realmente esté en nuestro corazón. Si eso no lo hacemos, mis amados hermanos, es bien difícil. Y entonces ahí es donde yo digo que la fe es un ejercicio. Hay que irlo activando, hay que ir cada una de las partes. Pero, ¿saben qué? Muchos hermanos dicen que son cristianos, por eso digo dicen, así quiero que me perdonen decir eso, dicen. ¿Por qué? Porque llegaron al Evangelio, hicieron una oración de fe, están en una iglesia cristiana, pero ¿saben qué? Ahí se quedaron. No hay un crecimiento, no hay una activación de esa fe. No hay un testimonio de esa fe, nada más. ¿Sabe qué? Van cada 8 días a la iglesia. Y principalmente yo creo que las iglesias, hoy, en este tiempo, ha habido mucho aumento, yo les digo, de las iglesias de la prosperidad. Porque es bien bonito a lo mejor venir a una iglesia y que te digan, hermano, Dios te quiere bendecir, vas a ser grande. Eso es bonito, porque Dios quiere eso, yo siempre se los he dicho. Pero ¿ahí nada más se queda? No, Dios quiere que nosotros nos activemos, Dios quiere que nosotros cambiemos, que este viejo ser que a lo mejor éramos, que ya no seamos. Y ahora, lo que antes vivíamos en la carne, que ahora lo vivamos en la fe de nuestro Señor Jesús, que seamos esos nuevos nacidos. Démosle un aplauso a nuestro Rey. Que seamos esos nuevos nacidos. Pero, ¿cómo dice primera de Juan 2:4? Dice, el que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, llegamos al Evangelio, estamos en la gracia, pero debemos de cumplir sus mandamientos, porque si no los cumplimos, somos mentirosos. Y entonces, la verdad no está en nosotros. Por eso es de que les digo, esta fe se debe de activar. Ahora, ¿cómo la activamos? Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de algunos, yo les digo, héroes de la fe. Espérenme que esto luego se me descompone. Vamos a volverlo a poner. Ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos de héroes de la fe. Muchos de ustedes los conocen, ¿no? Pero en concreto vamos a ver dos casos. Dos casos que sí me gustaría verlos, que ustedes los vean con lupa. Vamos a empezar primero con Abel. Recuerden, Abel, ¿qué pasó? Ofreció un sacrificio mucho mejor que Caín. Y no porque fuera mejor lo que Abel le ofreció a Dios, sino porque se lo dio de corazón. Caín, ¿qué es lo que ofreció? Lo que le sobraba. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que dar a Dios? Otro ejemplo, Enoc. Este es el único caso en la Biblia que habla de un arrebatamiento. Bueno, perdón, pero no es el único, disculpe. Es el primer caso que habla de arrebatamiento, porque hay más arrebatamientos. Pero el primer caso fue Enoc. Y dice que Enoc fue traspuesto, o sea, arrebatado, y no vio muerte. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, ¿no? Entonces, el siguiente, Noé. Noé, recuerden el tiempo en el cual vivía Noé. Todos, dice la palabra de Dios en Mateo 24, todos pensaban hacer nada más el mal en ese momento. Todos estaban. Y cuando Dios le advierte que va a venir un diluvio y que prepare el arca, todos lo creían loco. Sin en cambio, él fue heredero de la justicia mediante la fe, porque por fe le creyó a Dios
e hizo el arca y todo lo que conocemos, ¿verdad? Aquí el caso que a mí más me gusta y es el que vamos a ver, Abraham, el padre de la fe. Él obedeció salir de donde él había nacido y le dijo, te voy a dar muchas posesiones, tus hijos y tus posesiones se contarán como las estrellas del cielo. Y así fue, pero tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Abraham, Jacob, en el caso de uno de los patriarcas, al morir él, bendice a las 12 tribus de Israel y a partir de ahí se genera toda la población, ¿verdad? También tenemos a José, que tantas cosas pasó José con sus hermanos y sin en cambio a través de la fe él pudo salir. Moisés, conocemos todo lo que hizo Moisés, fue escogido, llevó un pueblo al otro lado del río Nilo, celebró la Pascua, él fue el primero que celebró la Pascua y cruzaron el Mar Rojo, se hicieron muchas cosas, ¿verdad? De Moisés y también estos son los dos casos que vamos a ver, tanto Abraham como Moisés, ¿verdad? Y pues David, ¿qué podemos hablar de David, no? De tantas cosas que hizo. Pero les digo, vamos a centrarnos en dos casos. El primero, vamos a centrarnos en el caso de Abraham. Vamos a irnos a Génesis 12, versículos 17 y 18. Aquí, si ustedes se acuerdan, aquí en este momento, Abraham todavía no le había cambiado el nombre Dios. O sea, es decir, era un viejo ser, no era un nuevo nacido todavía, si lo llevamos a nuestro Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque era del Antiguo. Pero bueno, lo llama, lo saca de tierra donde él nació y le muestra la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa tierra prometida? Cuando Dios le muestra todas las tierras de Canaán, pero es un desierto, ¿qué es lo que pasa? Como pues no hay agua, pues hay mucha hambre. Y entonces Abraham deja esa tierra, la tierra de la promesa, y se va a Egipto. Y en ese momento, ¿qué le dice a Sarai, perdón, Sarai, porque ahí todavía también no es Sara, es Sarai, era una mujer hermosa. ¿Qué le dice? Le dice, tú di que eres mi hermana, para que no sea que me vean los otros y me maten. Es lo que le dice, y entran a Egipto. Y entonces, ahora sí, vamos al relato. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? El Faraón se da cuenta que no era su hermana. Cuando entraron, era su hermana, según Abraham, pero no era su hermana. Entonces, aquí vemos cómo Abraham mintió, y estamos hablando del padre de la fe. Estamos hablando de aquel que es casi nuestro padre, porque es el padre de los gentiles. Aquí recordemos que Abraham acababa de salir de Ur de los Caldeos, no tenía mucho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que era un no nacido, todavía estaba en pecado. Pero vean cómo Dios, en su misericordia, Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que primero Abraham se fue de tierra donde Dios le había prometido, llegó a Egipto, mintió. El faraón en esos tiempos, si hubiera querido, se queda con Sarai, porque pues era el faraón, imagínense ustedes el poder que tenía. Pero ¿saben qué? Dios tiene control sobre todas las cosas. Si Sarai se hubiera quedado en Egipto, ¿qué hubiera pasado? No hubiera nacido el hijo de la promesa. Entonces no estaríamos nosotros aquí. Vean cómo Dios tiene control sobre todas las cosas y Dios tiene un plan para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que dice el verso 19. Vamos a ver el verso 19. El verso 19, yo quiero que lo veamos en dos versiones igual. Uno lo vamos a ver en versión Reina Valera y otro lo vamos a ver en versión de las Américas. Otra vez ya quedó ahí atorado, permítanme. Pero quiero que veas las malas decisiones
que a veces yo en este momento, en este caso, me estoy poniendo en el caso de Abraham. Nuestras malas decisiones, a veces lo que decidimos en la carne, no lo decidimos en el espíritu, lo que llega a pasar, ¿no? Pudiera haber llegado a pasar que Saraí se hubiera quedado con el faraón. Miren lo que dice el verso 19. Porque dijiste, ¿es mi hermana? No dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y recordemos en el 17 que Dios le mandó plagas al faraón. Por eso es de que soltó a Saraí. Por eso les digo, Dios tiene control sobre todas las cosas. Ahora, vean del lado derecho lo que dice la versión de las Américas. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Si ustedes se dan cuenta, las dos versiones son diferentes. En una dice que pudiera o que la quería, ¿no? Y en otra afirma que la tomó por mujer. ¿Qué pasó ahí? Este es un caso que ustedes yo creo que no lo habían visto, ¿verdad? Porque todos conocemos la historia. Pero ¿qué pasó ahí? Vámonos a, como siempre, recuerde, nos vamos al original, vámonos ¿qué es Génesis 12:19? Vámonos a la Biblia con la concordancia del hebreo, pero en versión de las Américas. Ahí está. Dice, manera que la tomé. Voy a darle doble clic a tomé. Y tomé, en el hebreo, significa lakak. Y dice raíz primaria de tomar. En lo rojito pueden ver que dice aceptar, acercar. Voy a subirme un poquito. Admitir, adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer. Bueno, y otros sinónimos. Pero se dan cuenta que en ningún momento el sinónimo habla de algo sexual. Yo lo que creo es, lo que yo creo, no sé si el faraón la haya tomado o no para ella de una manera sexual, no lo sé. Porque aquí dice acercar, apoderarse, lo desconozco. La verdad, eso sí lo desconozco si como dice la traducción literal, como yo la comprendería, diría que a lo mejor la tomó como mujer. No lo sé. La verdad no lo sé. Hay cosas que la Biblia nos deja con interrogantes y que yo creo que cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, pues a lo mejor si nos acordamos, le preguntaremos, ¿no? Hay muchas interrogantes y hay cosas que Dios va revelando en su palabra. Por ejemplo, a la iglesia cristiana les reveló unas cosas, a la primitiva, les reveló unas cosas, a nosotros nos está revelando otras. Hoy que creo que estamos, les digo, en el inicio de este final de los tiempos, está revelando muchas cosas la palabra de Dios. Entonces, va Dios revelando cosas. Y entonces, en este caso, les digo, no sé si lo haya tomado, pero lo que sí es que Abraham le dijo que era su hermana. Cuando nosotros como varones, a nuestra mujer, no la escudamos, no la protegemos como nuestra mujer, vean lo que puede pasar. Se la puede llevar Faraón. ¿Y qué es Faraón para nosotros en este caso concreto? El mundo. El mundo es Faraón. Entonces, si nosotros no protegemos a nuestras mujeres, se las va a llevar el mundo. Eso es lo que les quiero dar a entender. Eso es lo que quiero decirles con este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? En el versículo 17 dice que intervino, que mandó plagas. Ahí es donde yo les digo que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo Dios va haciendo un proceso. En este caso de Abraham había salido apenas de Ur de los Caldeos. Todavía no estaba preparado. Lo iba preparando y veía cómo es que Abraham iba, déjenme regresar a la presentación, y veía cómo es que Abraham iba, lo iba capacitando, iba haciendo lo que nosotros le decimos el catartizo, lo va llevando a la estatura del varón perfecto, a la estatura en el momento en el que, ¿cuál fue la prueba definitiva, final, yo digo,
de Abraham. ¿Cuál fue la prueba definitiva, mis hermanos? ¿Ustedes cuál creen que haya sido? Cuando le pidió a su único hijo. En ese momento, vamos a suponer que haya tenido a Isaac, y si se lo pide en este momento, reprueba el examen. Entonces se dan cuenta cómo Dios cada momento nos va capacitando, va avanzando en nuestro proceso, en nuestro catartizo. Cuando Dios le pidió al hijo de la promesa, al final, ya que casi había terminado su vida, porque ya estaba capacitado. Y cuando le pide a su único hijo, Abraham pasa la prueba, porque sin dudarlo, él se lleva a su hijo. Yo creo que si ahí en ese momento le dice a Sara, porque era Sara, en ese momento le dice a Sara, ¿sabes qué? Dios me pidió a nuestro hijo. Sara no hubiera pasado la prueba, pero Abraham sí. Entonces van viendo cómo es que Dios nos va capacitando. Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja diario con nosotros. Y todo lo que nos pasa en su voluntad infinita de Él, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, yo creo que este caso de Abraham, el caso de que iba saliendo de Ur de los Caldeos y llega a Egipto, no es un caso fortuito. Yo creo que es un caso donde sí él tomó malas decisiones de haber salido de tierra prometida y llegar a Egipto, pero Dios recompone la historia. Siempre Dios va a tener el control sobre nosotros y va a decir, a ver, mijito, tú, en tu carne decidiste ciertas cosas, porque a veces en la carne decidimos ciertas cosas. Y va a decir, ay, otra vez Manuelito, otra vez volviste a caer. Y entonces Dios nos pone ciertas cosas para que otra vez entremos al camino, en el camino que Él ha diseñado perfectamente para nosotros, para cumplir el objetivo exacto, que es estar a la estatura del varón perfecto. Pero a veces nosotros nos volvemos a salir, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decirles, mis amados hermanos. La fe, que en este caso, la fe que tuvo Abraham, es un ejercicio. Hay que irla ejercitando, hay que irla haciendo cada día. Y no es nada raro, mis hermanos, que hoy, no sé si ustedes sepan o lo tienen así previsualizado, pero cumplimos 4 meses en esta casa de fe. Hoy casa de fe. 4 meses que, si se acuerdan, la primera prédica que dimos aquí fue cruzar el Jordán hacia tierra prometida. Esa fue nuestra primera prédica. Y hoy yo te invito, mi amado hermano, a que cruces el Jordán, cruza esas pruebas. Dios te va a ir capacitando. Dios a lo mejor vas a ir teniendo pruebas en la vida, pero ten en mente que Dios está contigo. Dios está con nosotros, y que aunque nosotros decidamos lo que decidamos, como nosotros somos hijos de la fe, Dios nos va a llevar por el camino correcto y nos va a llevar a cruzar ese Jordán, nos va a llevar a tierra prometida, nos va a llevar a que el día que Él venga nos encuentre orando y velando. Así va a ser, mis amados hermanos. Entonces, es lo que yo te quiero decir con este caso de Abraham. Y otra cosa que también quería comentarles, ¿recuerdan? No es examen, ¿verdad? Pero, ¿recuerdan ustedes esto? Ay, no, esto no es, esta es mi hoja. ¿Recuerdan ustedes esto? El FODA, exactamente. Mis amados hermanos, yo quisiera que ustedes me dijeran cómo van con ese FODA. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. No es examen, pero con esto yo voy a saber en dónde está, como pastor, yo se los digo, como pastor, yo tengo que darles las herramientas adecuadas para su crecimiento espiritual. Lo único que nosotros queremos, y yo como pastor, como su pastor, lo único que quiero es que ustedes crezcan en esta fe. ¿Vieron el diagrama, el flujo? Para llegar a la estatura del varón perfecto, crecer en esa fe, y que el día de mañana ustedes tengan las herramientas espirituales para decir, sí, estoy maduro en esa fe. Ahora, recuerdan que aquí había cuatro partes, y lo único que les puedo decir es que voy a irles pidiendo a cada uno, no como examen, sino para ayudarlos.
yo soy el que les acerca las herramientas espirituales. Y hablaba yo con mi hermanito Arturo en estos días y le decía yo, a lo mejor, porque ella tiene una vecina que estamos tratando de evangelizar, ¿no? Y entonces decimos, a lo mejor si debemos de venir un día a esta casa, pues ustedes díganme qué día, ¿no? O a lo mejor ustedes, ¿no? Si necesitan oración, no sé, depende, cada familia, cada hermano, yo sé que tiene una característica y una necesidad diferente. A lo mejor no dicen, no, yo discipulado no, yo quiero oración. Pues ponemos una casa de oración, o ponemos una casa de discipulado, o ponemos una casa de estudio, o ponemos una casa para leer. Esa es la realidad con esto. Este FODA es lo que quisiera que hiciera, que el día de mañana nosotros sigamos creciendo en esa fe, que sigamos estudiando. ¿Cuántas materias les falten a ustedes? No lo sé, pero yo sé que van a sacar 10 en cada una de ellas, ¿verdad? Amén. Dicen, por fe lo vamos a hacer, ¿verdad? Y ahora entienden por qué nuestra casa se llama Casa de Fe. Por eso precisamente, yo le decía hace rato a la hermanita Talis, el día de hoy tenía otro sermón. Realmente era diferente el día de hoy, porque si ustedes se dan cuenta, cada mes yo voy haciendo un tema, por mes lo desarrollo. Y si se fijaron en enero, estoy viendo los principios de cómo tenemos que ir trabajando, pero Dios me cambió para este principio básico que nosotros tenemos como iglesia, que es la fe, ¿no? Entonces, les digo, este es un ejercicio, debemos ir ejercitando la fe, ¿no? Debemos de ir dando, pero principalmente, ¿saben por qué? Hace rato les decía yo, el testimonio es muy importante. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros nietos, los que tienen nietos? ¿Cuántos de nuestros hijos o de nuestros nietos necesitan ver fe en nosotros? Necesitan que nosotros los bendigamos. Que agarre yo al niño y le diga, yo te bendigo. De la manera en que hizo Jacob con los 12 pueblos. Pero muchas veces, ¿saben qué? No podemos bendecir a nuestras generaciones porque estamos inmersos en el mundo, estamos inmersos, el dinero, la luz, no sé, en la escuela, estamos inmersos en muchas cosas. Pero yo les digo una cosa, mis amados hermanos, así como en este caso de Abraham, Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Se dieron cuenta cómo es que Saraí ya la había agarrado Faraón? Yo creo que, porque dice la Biblia, tanto en Génesis como en Éxodo, en Génesis, perdón, dice que era una mujer hermosa, sumamente hermosa. Cuando ella iba entrando a los caminos de Egipto, dicen que todos le volteaban a ver. O sea, que era sumamente hermosa. Y la toma Faraón. Yo creo que si hubiera estado en nuestra carne, no hubiera salido de ahí. Faraón podía tener a las mujeres que quisiera. Pero Dios tuvo control sobre eso. Dios agarró y dijo, no, te voy a mandar plagas para que sueltes. Y como le dice en el versículo 19, miren lo que dice. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete de aquí. Ya no te quiero ver. Lo corre. ¿Por qué? Porque Dios ya había tomado control sobre el corazón de Faraón. Tremendo, ¿no? ¿Cuánta es la fe que nosotros podemos tener en nuestro Dios? Ahora, veamos otro caso. ¿Cuál es el otro caso que les había hecho? Moisés. Ustedes han visto en el caso de Moisés que siempre, ¿no? Moisés es tan importante para nosotros, para nuestro evangelio. No lo tengo aquí, lo voy a buscar en la Biblia. Vamos a Hebreos 11:23. Y dice la palabra de Dios, por la fe Moisés,
Cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Recuerden ustedes que en ese momento se había promulgado un edicto, que todos los primogénitos tenían que ser muertos. Bueno, en este caso, a Moisés recuerden que lo protegieron. Dice la Escritura que durante 3 meses lo escondieron. Ahora, aquí, ¿quién tuvo la fe? Sus papás. Moisés no. Moisés, podemos ver otros casos de Moisés, pero esos ya los conocemos. Siempre aquí, créanme, y es lo que trato de hacer, es que estudiemos lo no conocido o lo que nos revela algo. En este caso, este pedazo de la Escritura nos dice que quien tuvo fe fueron sus padres. Muchas veces, si no tenemos fe, ¿qué es lo que tenemos? Miedo. En este caso, los papás de Moisés no tuvieron miedo. No les importó que el edicto que estuviera. A ellos los mataron. Pero ¿saben qué? Ellos tuvieron fe. Tuvieron fe en el Dios que ya les decían y que no iba a pasar nada. Y esa fe se la ministraron a Moisés. Esa fe le dijeron a Moisés que, bueno, estaba chiquito, ¿verdad? Pero esa fue la que heredan y ministran. Nosotros, ¿cuál es la fe que vamos a heredar o que vamos a ministrar a nuestras generaciones que vienen atrás? A nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cuál es la fe que vamos a heredar? ¿Esa fe como la de los papás de Moisés? ¿La fe como la que Abraham tuvo y que en su momento el único hijo que tuvo no dudó cuando se lo pidió Dios en dárselo? Porque dijo, Dios proveerá. Y efectivamente, Dios proveyó el carnero y todo para que se hiciera el holocausto. Entonces, mi amado hermano, en este 2024, ¿sabes qué te digo? Mi mayor anhelo es que tú crezcas en la fe. Como padre espiritual, yo te tengo que ministrar fe. Yo te tengo que ministrar esa fe en Cristo Jesús para que tú cada día, nuestra fe, la pongamos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese es mi mayor anhelo, mi mayor deseo y mi mayor trabajo con este papelito, que les digo, no lo vean como un examen, véanlo como mi necesidad, la necesidad de cada uno de ustedes. ¿Qué quiero para mi crecimiento espiritual? ¿Qué queremos a partir de este momento? ¿Y hacia dónde queremos ir? Sabemos cuál es nuestra meta, sabemos cuál es nuestro objetivo. Dios lo ha planteado. Pero en este proceso yo me tengo que ir capacitando, yo me tengo que ir haciendo ese proceso y ejercitar la fe. Ese es mi mayor anhelo, mis amados hermanos, para este 2024, ¿no? Entonces, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Escuchar y seguir su voz.